Hola, buenas tardes. Bueno, la idea de hoy es que podamos hablar un poco de tendencias y tensiones que se ven en la actualidad en la evaluación educativa colombiana. Bueno, en primer lugar, la evaluación educativa en Colombia ha sido, pues sí, durante mucho tiempo un campo de bastantes tensiones entre pues la medición estandarizada, la diversidad de contextos escolares y la necesidad de reconocer otros modos de aprender, ¿no? De enseñar, de valorar. En ese sentido, hablar de evaluación no implica únicamente revisar resultados, sino también ser capaces de preguntarnos qué tipo de sujetos, de escuela, de sociedad se están construyendo a través de ella, ¿no? Desde mi perspectiva, una evaluación verdaderamente formativa, pues no podría reducirse a cifras o a pruebas homogéneas, ¿no? Debe ser, pues, una evaluación que sea capaz de reconocer que en Colombia, pues que Colombia es un país plural, desigual, territorialmente diverso, donde las experiencias educativas claramente no son iguales en una escuela urbana, indígena, rural, afro, campesina. Y pues es por esto que las tensiones y las tendencias en la evaluación exigen una mirada crítica, una mirada que sea capaz de ser intercultural e inclusiva. Bueno, en cuanto a tensiones actuales en la evaluación, una de las principales tensiones de la evaluación colombiana, pues es claramente su tendencia a privilegiar esta lógica de la estandarización, ¿no? Con frecuencia la evaluación se entiende como, pues más como un instrumento de control, de clasificación y hasta de comparación, más que como una oportunidad para poder comprender procesos de aprendizaje, ¿no? Pues este hecho genera una visión muy limitada de lo que es el estudiante, porque en medio de esta estandarización, pues no se tiene, pues no siempre se considera los ritmos de aprendizaje, los saberes previos, el contexto social, familiar, las condiciones culturales que finalmente inciden directamente en los aprendizajes y en la evaluación, ¿no? En los resultados de estas evaluaciones. Otra tensión que pues también es claramente importante es esta brecha entre lo que se enseña y lo que se evalúa y también pues la realidad de los territorios, ¿no? Que es, pues, es transversal a estos. Muchas veces, la mayoría de las veces los currículos y las pruebas responden a modelos centralizados que no dialogan con lenguas, que no dialogan con memorias, con prácticas comunitarias, ni mucho menos con las necesidades locales, ¿no? Y pues esto tiene como consecuencia una evaluación que puede terminar reproduciendo exclusión en lugar de apostar por una evaluación inclusiva, ¿no? Además, pues también existe una tensión entre la evaluación como mecanismo técnico y la evaluación como una práctica pedagógica, ¿no? Cuando priorizamos solo el resultado, se pierde el sentido formativo que tiene la evaluación, ¿no? Desde una postura crítica, la evaluación debería servir para acompañar, retroalimentar y transformar y no debería convertirse en una herramienta pues de clasificación de estudiantes o para medir desempeños institucionales. Bueno, y a pesar de las tensiones, ¿no? También pues, me parece importante mencionar que existen también tendencias un poco esperanzadoras que nos permiten ser positivos frente al panorama. Una de ellas es precisamente la evaluación formativa, esta perspectiva de la evaluación formativa que, tal como lo podemos leer en el texto de la evaluación del aprendizaje como compromiso, pues es una perspectiva más entendida como un proceso que es capaz de acompañar al estudiante,
y es capaz de identificar avances, que permite retroalimentar de manera continua, ¿no? Desde esta, pues nos alejamos de esta lógica punitiva y al contrario es capaz de reconocer la evaluación como un proceso situado, como un proceso complejo y desigual eh, que existe, ¿no? Bueno, y aparte de esta, pues también esta tendencia importante que es la incorporación de enfoques inclusivos, pues, de inclusión y de interculturalidad. Actualmente, pues en los debates que se están llevando a cabo, se subraya mucho la evaluación, pues que la evaluación debe considerar las múltiples identidades de los educandos, evitar por completo esta tendencia de las etiquetas. Desde esta perspectiva también dejamos claro que ninguna característica define por sí sola la capacidad de aprender de un individuo, ¿no? Y me parece que esta idea es realmente importante en contextos como Colombia, ya que en un contexto como el de este país, diariamente en nuestras aulas conviven saberes indígenas, afro, campesinos, en tanto las zonas rurales como urbanas. No podemos desligarnos de ningún tipo de saber tomando en cuenta lo permeado que está el país también de eh, la migración interna. Estamos diariamente viendo cómo convergen todos estos tipos de saberes eh, en aulas tanto rurales como urbanas, ¿no? Entonces, poder hablar de interculturalidad y de educación intercultural en la actualidad es realmente esperanzador, ¿no? También pues se observa un interés creciente, podemos observar un interés creciente en evaluar desde la pertinencia territorial, ¿no? Esto es muy positivo, ya que esto supone que podemos valorar no solo los aprendizajes académicos, sino también los vínculos con la comunidad, los saberes propios, las experiencias cotidianas de los estudiantes y en esta línea, la educación intercultural pues plantea que la calidad no puede medirse únicamente con criterios homogéneos, con criterios estandarizados, sino con relación a la capacidad que tiene la escuela para dialogar con su contexto. Bueno, y si estamos hablando de tensiones, de evaluación, de interculturalidad, de diversidad, no podríamos alejarnos de la pedagogía crítica, ¿no? De este concepto de pedagogía crítica, ¿no? Porque es desde la pedagogía crítica, desde donde se nos aporta una base fundamental para poder pensar la evaluación de otra manera, desde otras perspectivas, desde otros puntos de vista, ya que debemos alejarnos de la educación que solo transmite contenidos, ¿no? Educar no es solo transmitir conocimientos, es formar sujetos capaces de leer críticamente su realidad, de ser capaces de cuestionar desigualdades y participar en la transformación social, ¿no? Cuando hablamos de pedagogía crítica, siempre salta a la luz Paulo Freire, desde pues el cual plantea el conocimiento, que el conocimiento debe construirse mediante el diálogo, mediante la reflexión, mediante la problematización de la experiencia, ¿no? Y esto, pues, aplicado a la evaluación, si lo llevamos al tema que estamos trabajando, pues, esto significa que no se debería limitar ni a sancionar errores, ¿no? Sino abrirse a posibilidades para comprender cómo aprende cada estudiante y qué relación tiene eso con el aprendizaje de su contexto. La evaluación crítica pues se convierte entonces en una práctica que también es ética y política, porque realmente reconoce al estudiante como un sujeto de derechos y no como un objeto de medición. Eh, Desde mi perspectiva, esta pues es una de las grandes tareas que están pendientes en la escuela colombiana, ¿no?
superar una cultura evaluativa centrada en el control y avanzar hacia una evaluación que sea capaz de construir autonomía, pensamiento crítico y participación democrática, ¿no? En textos como currículum y evaluación crítica, una pedagogía para la autonomía y la democracia, se plantea que el currículum y la evaluación deberían orientarse a la formación de sujetos autónomos y democráticos y no únicamente a la reproducción de estándares, ¿no? Y esta idea pues es clave porque es la que nos permite entender que evaluar también es, como lo mencionábamos ahora, un acto ético y político. Bueno, y es que hablar de pedagogías críticas, de inclusión, pues de traer a colación a la educación los temas de interculturalidad, hablar de educación intercultural, de educación inclusiva, desde pedagogías críticas, nos lleva a reconocer inicialmente pues que debe existir, ¿no?, un diálogo intercultural, ¿no? Hablar de diálogo intercultural en evaluación, en este caso, implica también reconocer que existen múltiples epistemologías, memorias y lenguajes, ¿no? Que pues no se trata simplemente de incorporar el término diversidad como un adorno, porque suena bonito, porque está de moda, ¿no? Sino de realmente construir espacios donde las comunidades tengan un valor real, un peso real en los procesos educativos, en las aulas. Este diálogo pues exige que la evaluación no sea impuesta desde élites, desde ciertos poderes, ¿no? Desde alguna, pues desde arriba, sino que sea construida más desde una participación con estudiantes, con familias, con docentes, con comunidades, ¿no? En contextos interculturales, multiculturales, pluriétnicos, como este país. Evaluar debería incluir conversaciones sobre prácticas territoriales, lenguas propias, proyectos comunitarios, formas diversas de entender el mundo y de resolver los problemas que se nos presentan en las diversas realidades que tenemos territorialmente, ¿no? Desde esta perspectiva, la evaluación intercultural pues también es una herramienta para reparar desigualdades históricas. Cuando la escuela escucha a las comunidades y es capaz de reconocer sus formas de conocimiento, se debilita esta lógica de jerarquización cultural y se establece, pues se fortalece lo que es la justicia educativa, la resignificación de todo este proceso histórico y cultural que ha atravesado un país como Colombia. Bueno, y finalmente, con este recorrido, no sé, podríamos considerar que actualmente uno de los mayores desafíos en Colombia es precisamente pasar de una evaluación homogénea y a una evaluación situada. Pues, por ejemplo, no tendría el mismo sentido aplicar los mismos criterios a una institución urbana con múltiples recursos o a una escuela rural con limitaciones de conectividad, de infraestructura, acceso a materiales incluso. En este punto, la pedagogía crítica nos permite hacernos las preguntas necesarias, ¿no? ¿A quién beneficia la evaluación actual? ¿Qué voces se nos están quedando por fuera? ¿Qué conocimientos actualmente reconocemos como válidos, ¿no? ¿Qué estudiantes se está construyendo a partir de esas prácticas evaluativas? Entre muchas otras, ¿no? Estas preguntas, no sé, quizás nos ayuden a revisar desde casos educativos concretos o desde realidades cercanas que tengamos y nos ayuden a identificar cómo la evaluación puede reproducir desigualdad también o al contrario, cómo puede abrirnos caminos de transformación, ¿no? Eh, Desde mi perspectiva, evaluar debería significar acompañar procesos, reconocer contextos, como lo vengo mencionando,
ser capaces de fortalecer capacidades y no de reducir los estudiantes a números, a notas. Y es por eso que quizá pensarnos en diálogos evaluativos interculturales es apostar por una escuela más democrática, donde el aprendizaje pues se comprenda como una construcción colectiva y situada.